Hola a todos, a continuación voy a presentar la tarea 1 de la asignatura Innovación Docente e Iniciación a la Investigación. Mi nombre es María del Carmen Pedreño Gómez y mi DNI 23063-700J. Pertenezco al grupo Elche Tarde 1 en el Máster de Formación del Profesorado y curso la especialidad de Lengua y Literatura castellana y valenciana. Las tres actividades que me dispongo a presentar están destinadas a alumnos de cuarto de la ESO. En esta primera actividad, los alumnos deberán escoger 2 periódicos de tirada nacional y 2 locales, y deberán comparar las noticias de la portada e identificar en su interior las estructuras narrativas que aparecen. Además, explicarán las características de dichas estructuras narrativas. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 112/2007 de 20 de julio, los objetivos generales de etapa implicados en esta actividad son los siguientes: desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos oralmente y por escrito, tanto en valenciano como en castellano. En cuanto a los objetivos específicos de área implicado, encontramos como los más importantes el reconocimiento de las diversas tipologías de los textos escritos, aprender a utilizar técnicas sencillas de manejo de la información, utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones. En cuanto a las competencias básicas implicadas en este ejercicio, encontramos como competencias lingüísticas las más importantes son la búsqueda y recopilación de la información, comprender los distintos tipos de texto y las intenciones que tienen los emisores y emplear los diferentes procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender la realidad. En la competencia del tratamiento de la información y la competencia digital, lo más importante es que han utilizado las tecnologías en la culturalidad artística, es comprender y conocer y apreciar sobre todo el trabajo periodístico. Y en aprender a aprender, los alumnos deberán ser capaces de obtener información y transformarla en conocimiento propio. En cuanto al bloque y los contenidos trabajados, esta actividad pertenece al bloque 1, titulado como la comunicación, los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. He elegido esto porque las estructuras formales del texto aparecen casi todas en un periódico, tanto expositivas como argumentativas, y creo que es una buena forma para que los alumnos vayan conociendo los diferentes tipos de texto. Las habilidades lingüísticas, las más importantes que se desarrollarán con este ejercicio, son la comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación y la exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un mismo tema de actualidad. Es decir, ellos contrastarán los diferentes puntos de vista de cada diario. Para eso he elegido la comparación entre 4 diarios. En las habilidades lingüísticas, leer y la comprensión de textos, desarrollaremos la comprensión de textos de los medios de comunicación con atención especial a los géneros de opinión. En referencia a los criterios de evaluación de esta primera tarea, lo más importante será identificar los principales recursos utilizados por los medios de comunicación para la elaboración y difusión de información y de opiniones. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de elaborar un texto de síntesis, captar y extraer las ideas esenciales de cada una de las noticias y a elaborar un resumen de una exposición o hacer un debate oral en clase sobre uno de los temas que aparezca en los diarios. Los materiales y recursos que voy a necesitar o que necesitaré para realizar esta actividad son periódicos en papel o en su defecto en formato digital, y para acceder a los diarios digitales necesitaríamos hacer uso de la sala de informática del centro. Con la ayuda del siguiente ejercicio explicaré los dialectos de España a través de las canciones. A los alumnos les resulta mucho más sencillo comprender y recordar estos dialectismos si los asocian a un cantante a quien han escuchado con frecuencia y cuyas canciones han analizado, reconociendo de forma práctica todos los rasgos que han estudiado teóricamente. Para ello, los alumnos escucharán varias canciones de diferentes grupos y artistas muy conocidos como Bebe, Melendi, Chambao, entre otros, y deberán averiguar las particularidades lingüísticas de cada uno de ellos.
Este sería un ejemplo de la canción original y la versión pseudofonética de la misma canción. Entre los objetivos generales de etapa implicados que encontramos en esta actividad resaltan conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo, comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas y valorar las posibilidades comunicativas del valenciano como lengua propia de la Comunidad Valenciana. Entre los objetivos específicos de área implicados encontramos conocer y valorar el patrimonio de todos los españoles y la riqueza lingüística y cultural de España. Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano derivadas de su expansión por España y por América y el valenciano como símbolo de identidad cultural. En la competencia lingüística encontramos que comprender y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas diversas, para ello las canciones cobran mucha importancia porque son textos con intenciones comunicativas muy marcadas. Además, tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa, con esto los alumnos tomarán conciencia de los distintos dialectos y acentos de nuestro país con las canciones, ya que sus cantantes favoritos tienen algunos de ellos. En cuanto a la competencia de tratamiento de la información y digital, utilizarán las tecnologías de la información para buscar dichas canciones, para escucharlas y para ver la letra. En la competencia cultural y artística, conocer, comprender, apreciar y valorar diferentes manifestaciones culturales y artísticas utilizadas como fuente de enriquecimiento y disfrute y consideradas como parte del patrimonio de los pueblos, la música es una de las más grandes manifestaciones artísticas y por eso he querido utilizarla en esta tarea. Y además aprenderán a expresarse mediante códigos artísticos y disponer de actividades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final. Esta actividad pertenece al segundo bloque de Lengua y Sociedad y en ella resaltan los conocimientos de la diversidad lingüística de España, tanto las lenguas como los dialectos, los principales fenómenos lingüísticos de las variantes geográficas del castellano, seseo, ceceo, yeísmo, poseo, etc. Y en cuanto a los criterios de evaluación, lo más importante será que los alumnos aprendan a identificar los rasgos lingüísticos propios de los distintos usos geográficos, sociales y estilísticos del valenciano y del castellano, y conocer la diversidad lingüística de Europa, de España y de la Comunidad Valenciana. Los materiales que he utilizado serán un ordenador con conexión a Internet para poder escuchar la canción y ver la letra, un proyector para poder mostrar la letra y repartir a los alumnos fotocopias de las letras de las canciones con una breve reseña del cantante por si no lo conocen. La tercera y última actividad que he preparado para un curso de cuarto de la ESO hace referencia al romanticismo y con ella a la canción del pirata de José de Espronceda. Al comienzo de la actividad pondré el conocido poema de José de Espronceda interpretado por el grupo Mago de Oz, con el fin de que los alumnos que no estén muy motivados o tengan una evidente falta de interés por la poesía no rechacen de manera directa la idea de estudiar el romanticismo. El tema será introducido por la pieza musical y más tarde, y tras haberla escuchado en clase, procederemos a recitarla y leerla varias veces. Tras la segunda audición de la canción, les propondré a los alumnos que plasmen en un papel las ideas o sentimientos que les sugiere la canción y tras esto pasarán a realizar su propia interpretación del fragmento. Para ello, los alumnos podrán utilizar todo tipo de herramientas, disfraces, dibujos, canciones y todo tipo de recursos que ellos crean convenientes. En cuanto a los objetivos generales de etapa más importantes que se desarrollan con esta actividad, encontramos valorar y participar en la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. Para ello, y para que los alumnos expresen su propio punto de vista del poema y lo que éste les supone, podrán utilizar todo tipo de herramientas. En cuanto a los objetivos específicos del área, destacan aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario, comprender textos literarios, conocer y distinguir las principales épocas artísticas, interpretar y emplear la lectura como fuente de placer. En cuanto a las competencias básicas, la competencia lingüística desarrolla la competencia comunicativa a través de la lectura y con las herramientas y materiales que ellos deseen y se sientan más cómodos.
La competencia del tratamiento de la información hará que los alumnos, si lo desean, puedan utilizar las TICs para desarrollar su proyecto, y con la competencia cultural y artística conocerán y comprenderán y apreciarán los diferentes valores que tiene la literatura. Esta actividad pertenece al bloque 4 titulado Educación literaria, y en ella se espera que los alumnos adquieran el conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad, consigan un aprecio por la literatura como fuente de placer y conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. Se realizarán lecturas comentadas y recitados de poemas y lecturas comentadas y dramatizadas. En cuanto a los criterios de calificación, considero como lo más importante establecer relaciones entre obras y movimientos que constituyen un referente clave en la literatura del siglo XIX, identificar el género al que pertenece un texto, elaborar mensajes en los que se integre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, que es una de las pretensiones que quiero con esta actividad. Y para ello, los materiales que he utilizado son los que todos los alumnos crean convenientes: un ordenador con conexión a internet para poder escuchar la canción de Mago de Oz y un proyector para poder mostrar el poema a los alumnos y realizar la lectura.